Siempre se ha hablado de la existencia de seres de otros mundos que por motivos desconocidos deciden visitar el nuestro. Pero ¿qué dirías si te digo que existe un grupo de selectos especializados en estos temas, conocidos como los hombres de negro? Sí, no te estoy mintiendo. Esos mismos que estás imaginando. Todo eso que en algún momento pensamos que era ficción. Conforme se va liberando la información, nos damos cuenta que podrían ser reales. Si son fans del fenómeno OVNI, no se despeguen de su pantalla, ya que les traigo una historia propia acompañada de otras historias que les helarán los sentidos. Así que prepárense y pónganse cómodos, que comenzamos. Una nave en el trabajo. Comenzamos fuerte el video, pues les contaré mi propia experiencia con el fenómeno OVNI. Pero antes de empezar, no sé exactamente qué es lo que vi ese día. Escuchen la historia y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora sí, comenzamos. Recuerdo que eran aproximadamente las 2 de la tarde. Me encontraba trabajando. Yo laboraba en las casetas de cobro en el área de intendencia, por lo que todos los días debía ir a los entronques a realizar mis actividades. Justamente mi experiencia fue en un entronque. Me dirigí a realizar mi trabajo. Recuerdo que solo estaba el cobrador, otra persona de intendencia y yo. La verdad me puse a platicar y a reír con los compañeros. Después de un rato de agradable plática, vi un objeto muy raro deambulando a los alrededores. En un principio, pensé que era un globo metálico, ya que tenía más o menos la forma de estos. Pero una aura de misterio rodeaba ese aparente globo, ya que no se movía con el aire, se mantenía estático en su posición. Después de un rato, se movía. Parecía que buscaba algo. Lo más raro es que mis compañeros no parecían notarlo, a pesar de que éste se encontraba merodeando muy cerca. Me hubiera encantado tener un celular para tomarle fotos, aunque haya pasado mucho de eso. Seguramente las hubiera terminado por borrar. Por más que les preguntaba a mis compañeros, ellos parecían no tomarle nada de importancia. Tal vez me tomaban de a loco. ¿Quién sabe? Otra cosa que noté es que esa cosa, fuera lo que fuera, no emitía ningún sonido. Se sentía un silencio incómodo a su alrededor. Aunque este se moviera, el silencio era algo que no paraba. Es algo que incluso hoy en día recuerdo, y aunque como dije al principio del video, no estoy seguro qué era. Pudo ser cualquier cosa. Eso sí les aseguro, un dron no era, ya que estos no eran muy comunes en aquel tiempo todavía, pero me encantaría leer sus teorías. Los hombres de negro. Sí, tal y como lo mencioné al principio, a lo largo de la historia, por raro que parezca, ha habido avistamientos de los conocidos como los hombres de negro. Sí, esos mismos que viste en la famosa trilogía protagonizada por Will Smith. ¿Quién diría que algo que parece tan fantasioso podría ser macabramente real? Verán. Nuestros protagonistas se especializaban en vender flor, por lo que en varias ocasiones debían salir a otro estado a hacer entregas debido a que el dueño de la empresa tenía 3 sucursales que debía manejar. Esa terrible noche debían manejar hasta el estado de Oaxaca a hacer una entrega urgente. Debían manejar un buen rato, sin importar que la noche los alcanzara.
Ambos protagonistas se dirigían a su destino, hasta que la noche por fin hizo acto de aparición. La carretera lucía lúgubre, sin signos de vida a kilómetros a la redonda. Se encontraban solos en aquella oscura carretera. Vaya, típico en estos casos, ¿no? El horror se asomaba cuando, gracias a las luces altas de la camioneta, encontraron un coche negro bastante elegante varado ahí en medio de la nada. Y más adelante, encontraron a 4 hombres vestidos de negro, demasiado elegantes para andar en esos lados tan solitarios, dijeron. Parecía como si estuvieran persiguiendo a alguien. O algo realmente extraño. 2 de ellos, al percatarse de la presencia de nuestros protagonistas, se dieron la vuelta. Parecía que querían regresar a su auto. Lo que aterró a nuestros protagonistas de verdad fue lo que vieron más adelante. Había un ser con forma humanoide, sumamente alto, corriendo de los hombres de negro. Esto aterró a nuestros protagonistas, por lo que aceleraron lo más que pudieron, dejando atrás a aquella bestia y a los hombres de negro. Cuando al fin parecía estaban cerca de la civilización, pues no muy lejos estaba la entrada a un pueblo. Pero fue entonces que aquel coche que habían visto kilómetros atrás se atravesaría en su camino, y uno de los hombres de negro bajaría del vehículo, pidiéndoles de manera agresiva que bajaran del auto. A lo que evidentemente nuestros protagonistas hicieron caso omiso, por lo que el supuesto agente se acercaría a la ventana y les advertiría de manera aún más agresiva que si hablaban de lo que acababan de ver, pagarían las consecuencias. Inmediatamente el hombre extraño subió al auto y se fueron sin más. Lo que me llamó bastante la atención es que nuestros protagonistas me describieron la voz de aquel hombre, sin vida ni emoción. Algo así como si de una inteligencia artificial se tratase. Esto explicaría aquellas teorías que dicen que entre las filas de los hombres de negro hay seres no humanos. Sí, yo sé que es bastante fantasiosa esta historia, pero te sorprendería la cantidad de personas que existen que dicen haberlos visto. Si no me crees, puedes investigarlos por tu cuenta, pero debo advertirte que si los pones en alerta, posiblemente te visiten, y te aseguro, no te gustará nada. Pueblo invadido. La siguiente historia es ancestral, ya que fue contada por los ancianos de lo que fue un pueblo cercano. Verán, como mencioné, esto pasó hace muchos ayeres. El pueblo del que hablaremos era un lugar bastante tranquilo, ya que este se encontraba en las montañas, aunque la verdad era solo apariencia. Dicho pueblo guardaba infinidad de misterios que acechaban a los pobladores, pues varias veces se reportaban desapariciones por todo el pueblo. Además de que en lo más alto de las montañas se habían reportado avistamientos de ovnis y seres de luz. Los pobladores comenzaban a preocuparse, pues relacionaban las desapariciones con aquellos posibles seres extraterrestres. Fue en un acto de desesperación por obtener respuestas que un amigo de nuestro protagonista decidió subir hasta lo más alto de las montañas para asegurar un posible contacto con lo desconocido. El amigo de nuestro protagonista realizaría su siniestra aventura en la noche. Por lo menos él pensaba que la hora importaba para tener su anhelado encuentro. Nuestro intrépido amigo subió con una antorcha, lo cual le serviría para iluminar su camino
y como arma en caso de tener que defenderse. Pues las lámparas como las conocemos hoy en día no existían. El amigo de nuestro protagonista le contaba que recorría el oscuro y montañoso camino a pie. Cuando estaba a punto de rendirse, pues llevaba un rato buscando sin éxito alguno, notó que algo a lo lejos se movía, de forma un poco inusual. Nuestro amigo intentó acercarse lo más que pudo, obviamente con completa cautela. No necesitaba estar tan cerca para notar que aquel ente era un ser de luz. Este brillaba intensamente y emitía un sonido extraño, pero agradable. Dicho sonido parecía servir como algún tipo de técnica de cacería o similar, pues nuestro amigo dice que se sentía atraído a ese ruido. Una necesidad casi insoportable le pedía acercarse a este ente. Afortunadamente, ignoró el llamado de la muerte. Sin embargo, aquel ser de luz lo había encontrado y comenzó a perseguirlo. A lo que nuestro amigo corrió lo más que pudo, hasta que tropezó y cayó. Se fue rodando un buen rato, pero la adrenalina y el miedo eran lo suficientemente intensos como para ignorar las heridas y seguir huyendo hasta llegar a su hogar. Ya casi llego. Al llegar al pueblo, se dio cuenta de que nadie lo seguía, y el siguiente día le contaría a todos en el pueblo lo que había visto. Entre ellos nuestro protagonista, quien dice no poder confirmar nada de lo supuestamente sucedido, pues él no estuvo ahí. Al fin y al cabo, las desapariciones continuaban, y poco a poco la gente fue abandonando el pueblo, hasta quedar completamente desierto. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que la confirmación de que no estamos solos en el universo es más evidente. Historias impactantes nos acompañaron en este aterrador episodio. Dime, ¿has tenido algún encuentro cercano a estos seres? Me encantaría leer sus experiencias. Recuerden que pueden mandar sus historias en los comentarios, en Twitter para mejor comunicación o en el correo oficial del canal. estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. En esta ocasión la música es cortesía de Terror Music Box y por supuesto Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.